Buenas tardes. Esta semana en Crónica Global Live abordaremos el caso Aigües Ter Llobregat, ATL, la desastrosa adjudicación de la gestión del agua de Barcelona y de su entorno por parte de la Generalitat a Acciona. Contamos con nosotros con la coordinadora del área de empresas de Crónica Global, Cristina Farrés. Buenas tardes. Y con el articulista Carles Enric de la columna No lo veo claro. Bienvenidos los dos. Para entrar ya al grano. Cristina, haznos por favor un breve resumen del caso para situarnos, para que los oyentes, los lectores se sitúen. Bueno, a ver, el caso es un poco complejo porque aquí nos vamos a remontar al año 2012. En 2012 la Generalitat aprueban primero Convergencia con el PP las llamadas Ley Omnibus. O sea, Aigües Ter Llobregat viene de la Ley Omnibus. Y a partir de aquí está diciendo pues, que hay una serie de infraestructuras que se pueden privatizar para conseguir dinero, para conseguir cash, y entre ellas está, pues bueno, abren la puerta a ser infraestructuras de agua, ¿no? Y Aigües Ter Llobregat entra ahí, a que puede ser una de ellas, y después a lo largo de 2012, cuando sale todo esto, se empiezan a definir pues las bases del concurso, cómo será. Y esto se acaba adjudicando el 27 de diciembre de 2012. Es una adjudicación un poco curiosa. Y lo más curioso del caso es que el 27 se firma y el día 2 un órgano interno de la Generalitat, que se referencia, es un órgano que en ese momento era el OARC y luego fue el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Este órgano, que se referencia a la ley europea, es un órgano comunitario, decide tumbar la adjudicación porque cree que hay una serie de cosas que no se han hecho correctamente y Acciona, que es la persona que ganó la concesión, decide que no cumple las bases del pliego de condiciones del contrato y decide que ha de quedarse fuera de la licitación y que vuelva en el momento de la adjudicación. Y a partir de aquí empieza una guerra judicial en que la Generalitat se pone al lado de Acciona, recurso contra recurso, van a medidas cautelares, les tumban todas las medidas cautelares y ahora, desde el 2012 a 2016, estamos esperando la última resolución, la última sentencia, el último tribunal que le puede dar la razón a la Generalitat. No se la han dado nunca en estos años, que es el Tribunal Supremo, que va a decir si efectivamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tenía razón o no en decidir dar un espaldarazo al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y decir que efectivamente Acciona no cumplía el pliego de condiciones del contrato, con lo cual se debe quedar al margen de la adjudicación. Y ahí estamos, ahí seguimos, ¿no? Lo que está claro es que la Generalitat, R que R, se mantiene firme en que su adjudicación fue la correcta, parece. Sí, y además aquí han pasado 3 gobiernos distintos. Vamos a pensar que el gobierno es la primera legislatura de Artur Mas, cuando se empieza a plantear la licitación, la privatización de ATL. El contrato se plantea ahí, que es ahí donde surge el problema, y lo han defendido a capa y espada primero Mas y Santi Vila con la Consellería de Territorio y Sostenibilidad, y ahora Junts per Sí en el gobierno continúan exactamente igual. Sin embargo, todas las decisiones judiciales han sido contrarias e incluso la del propio órgano interno teóricamente autónomo. Sí, pero no es teóricamente autónomo. Ahí se demuestra, con ATL, se demuestra que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, la antigua OARC, es un organismo con total autonomía. Si no lo fuera, no había hecho una sentencia en ese sentido, y menos 2 días después de firmar una adjudicación como la que firmamos, ¿no? Que es casi 1.000 millones de euros. 2012, 1.000 millones de euros, pensemos dónde estábamos, era ese verano donde nos iban a rescatar, batacazo en la bolsa día tras día, agosto negro. No había ninguna licitación pública en España por 1.000 millones de euros en ese momento, y menos un contrato de 50 años, que bueno, pues puede parecer que es muy largo, pero debemos estar pensando que es una concesión de agua, con todo lo que comporta una concesión de agua, inversiones en infraestructuras. Sería raro, pero bueno, no es tan extraño dentro de los contratos que hay en este sentido. La última, etapa en la que nos encontramos ha sido la multa de 4 millones de esta última semana. ¿Nos explicas un poco? Sí, pero eso viene de forma paralela. O sea, claro, aquí hay conflictos, yo creo que han discurrido en paralelo, ¿no? Primero es el conflicto de si el concurso se hizo bien o se hizo mal, que es la más antigua, es la que se plantea el día 2 de enero de 2013 y aún estamos en ello. Y después hay uno paralelo que lo empezaron a denunciar los trabajadores. Hay una denuncia que después la sección sindical de CGT llevó delante de la Oficina Antifraude de Cataluña, que lo que dicen los trabajadores es que, que ven una serie de subcontrataciones extrañas que no lo acaban de entender y instan a la Oficina Antifraude a que empiece a investigar.
Y efectivamente, después de una investigación, bueno, pues como la Oficina Antifraude, ¿no? No es un organismo completamente con muchas credenciales, se encuentran en que Acciona Agua, que es la división de Acciona que está trabajando con ATI, ha hecho una serie de subcontrataciones de servicio de ATI a otras empresas del mismo grupo. ¿Esto es ilegal? No, el contrato lo permite siempre y cuando la Generalitat te dé el ok. Es decir, la Generalitat te debe dar el ok específicamente decir, tú Acciona Agua, pues yo voy a hacer X trabajos. Hay una empresa del grupo que me la hará, pues, yo qué sé, mejor y no hace falta que vaya a concurso público, puedo hacer una adjudicación directa. ¿La puedo firmar? Sí, si tienes la autorización de la Generalitat. Y no la tenía. No la tenía. Se demostró que además había todo se abrió aquí una serie, también un debate que no es ilegal, no es ilícito, pero bueno, te dice un poco cómo han funcionado las cosas en Aigües Ter Llobregat, que es que se demostró que las reuniones del ACA, quien debía estar ahí, y he estado presente en muy pocas reuniones, con lo cual había un problema de fiscalización que no se había hecho correctamente y en estas facturas, y en estas subcontrataciones y facturas cruzadas aquí desviaron 12 millones de euros. O sea que mal la adjudicación parece y mal la gestión posterior de Acciona también parece. En algunos aspectos mal de la adjudicación, de la gestión, sí. En este caso es un problema y que son 12 millones de euros, no es una cantidad nada desdeñable en los momentos actuales que estamos. Bueno, lo que parece también, visto desde el punto de vista del ciudadano, es un tema conflictivo, porque estamos hablando, por un lado, de una adjudicación de 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros, lo que se hablaba en aquel momento, el anticipo sirvió para pagar las nóminas de aquella Navidad. Eso es el problema verdadero que hubo en Aigües Ter Llobregat, ¿no? Cuando debemos volver al momento de la adjudicación, el primer gobierno de Artur Mas, Lluís Recoder en la Consejería de Territorio y Sostenibilitat, que es la que plantea el concurso. Que hay dos consejerías, que es la de Territorio y Sostenibilitat, que es la que plantea el concurso, y Mas Colell en Economía, que Mas Colell en Economía lo que te está diciendo es necesita la Generalitat, está quebrada, necesita cash, por favor, privatízame esto y privatízame los túneles. Son dos privatizaciones que discurrieron en paralelo. La de los túneles la gestiona directamente Economía, Territorio y Sostenibilitat gestiona la ATI. Y aquí hubo una serie de problemas de retrasos, porque el pliego de condiciones se publicó después del verano. Eso significa que, que en noviembre como muy tarde puedes tener la adjudicación firmada. Pero en todo este proceso es un contrato de 1.000 millones, de 50 años, muy largo, con lo cual ya sabía que había una cierta, Claro, pero estamos solo de siempre, ¿no? Un contrato de 1.000 millones es muy fácil que se escape 1 millón, 2 millones, 3 millones, sí, 4 millones. Pero ya no era una cosa tanto de corrupción, era una cosa de que muchas compañías lo querían participar en esa concesión. Al final solo discurrieron dos, que era Acciona, con un consorcio liderado con Acciona, con BTG Pactual y unos accionistas minoritarios que eran catalanes, que eran la familia Los Rodés y los Torreblanca, y otro consorcio liderado por Akbar, que tenía dos fondos de inversión canadienses, uno canadiense y uno australiano, y además una serie de compañías de la órbita que gestionaban agua a su alrededor también, entre ellas pues Casa y varias otras concesiones. Pero es curioso también que la persona en principio que lanza el proyecto, que es Lluís Recoder, conseller, abandona la consejería justo por ese tema. Luego se va a la empresa privada. Por eso que no te digo, sí, pero también. es lo que decíamos. ¿Él por qué abandona la consejería? Pues por los problemas que hay en esa concesión. Esa concesión se debía firmar a principios de noviembre, se firmó el 27 de diciembre. La Comisión de la Competencia tenía que darle el ok y hubo una reunión extraordinaria de la Comisión de la Competencia para darle el ok porque pidieron, por favor, no me retrases este tema. ¿Por qué llegamos a Navidades si no está firmada? Y la Generalitat necesita ingresar los 1.000 millones, que no eran 1.000 millones, ingresaba 300, el resto se pagaban a lo largo de los 50 años. Que para también... pagar y para cubrir el déficit de aquel año. No, se cubría, o sea, los 1.000 millones se desapalancaban de déficit ordinario, pero era una operación contable, no era más. Lo que necesitaban eran los 300 en caja, porque no tenían dinero en diciembre de ese año, debían pagar a los funcionarios básicamente. Y después era, ¿qué problemas hubo en medio? Pues que había una serie de litigios que ya se esperaban. Son dos compañías, un contrato grande, está claro que va a haber una pugna. Pero en el fondo se hace muy curioso porque al final la sensación que da desde fuera es la inseguridad jurídica. Es decir, da la sensación esta de que se adjudican las cosas más por intereses particulares,
llámale nóminas, llámale lo que sea, que por el interés del ciudadano. Sí, sí, no, eso absolutamente. Además, tenemos que pensar aquí que la persona que firmó el contrato ni siquiera fue el consejero. Vale. Porque Recoder ya estaba apeado, bueno, oficialmente declinó participar en el segundo gobierno de Artur Mas, tampoco no estaba en ninguna de las previsiones, no estaba, en el cartipaso que se trabajaba no estaba. Y claro, el 27 de diciembre ya no hay gobierno, el gobierno está en funciones. De hecho, Santi Vila, que era el consejero que después ha gestionado todo el conflicto judicial, estaba firmando el acta de consejero en el momento que se estaba firmando Aigües Ter Llobregat la concesión. La firmó Pau Villorea, que era el secretario del departamento, y después de firmarlo, él también entró en funciones. Y bueno, que continuó como secretario del departamento y ahora continúa como secretario de Vila, porque han hecho un buen equipo en cultura. Es muy extraño, ¿no? Ningún país del mundo civilizado firma un contrato, el contrato más importante que había en ese momento, con un secretario, ¿no? Te esperas unos días. Pero Mas-Colell lo necesitaba. Aquí sí que entran en el tema de los 1.000 millones de desconsolidar de déficit ordinario, porque eso podrías negociar con Madrid y decir, ostras, 27 de diciembre, déjame 15 días más. Porque además el problema es que les faltaba, había la resolución del OARC pendiente de aprobarse, les faltaba esa resolución, sabían que no se había hecho y decidieron firmar igualmente. De hecho, es una de las cosas que se le afea a lo largo del conflicto judicial, en el TSJC, en el Supremo, incluso cuando fueron a cautelares, es que fueron muy valientes, muy echados para adelante y firmaron sin tener todas las credenciales jurídicas. ¿Por qué? Porque no desconocían que era el OARC. Es decir, ATI es la concesión que a todos los catalanes y a todos los españoles, yo creo, nos dice si existe un órgano que es absolutamente independiente, que se referencia a legislación europea y que él te puede tomar una adjudicación si considera que la adjudicación no es buena. Y de momento todas las decisiones que está tomando la UARC y otros tribunales parecidos que hay en Madrid. Madrid es muy activo, en otras comunidades, Aragón también está. También ha hecho cositas interesantes, es muy interesante el trabajo que hacen los tribunales de los contratos del sector público, sobre todo por eso, porque es un órgano europeo en territorio español. Ellos se basan en legislación europea, de hecho se crean por una directiva europea que dice que han de estar y que se ha de garantizar la transparencia y el concurso público y la independencia de las concesiones públicas a través de estos órganos que son el garante, y funciona. O sea, siempre nos quejamos de que las cosas no funcionan. Bueno, esto funciona. Lo que pasa es que le hagan caso. ¿El OARC era una persona? El OARC era una persona. ¿Lo querían ampliar más? Bueno, cuando el OARC era una persona, que además estaba adscrito al Departamento de Presidencia, que recordemos que era en ese momento Francesc Homs, Juan Antonio Gallo Sallent, era una persona que venía de Bruselas, él también es funcionario de la Generalitat. Había estado en Bruselas y salió a la plaza y él pidió esa plaza y se le acabaron dando. Es un proceso muy complicado llegar a ser presidente de la UARC, y justo cuando salió ATI, bueno, pues hubo ahí, se descalificó mucho por parte de la Generalitat, que era la UARC, porque yo te digo, había muy desconocimiento, nadie sabía exactamente ni cómo funcionaba, ni yo me acuerdo el primer día que preguntabas a la gente de la Generalitat, bueno, pero esta sentencia que... Bueno, es un órgano interno, pero resolutiva o no resolutiva. No, esto no es ejecutivo, esto no es nada. Esto es, bueno, es un órgano más. Y sí que es ejecutiva y te ha puesto un brete y tú sabías que esto estaba y pasaste. ¿Por qué? Por desconocimiento. ¿Eso es aceptable? Bueno, yo creo que como ciudadanos lo podemos reprochar, ¿no? Decir, hombre, deberías saber que funcionan los organismos de la casa. No, además, a mí una de las cosas que me parecen más curiosas del tema este del agua es un poco algo que va de fondo, ¿no? Es decir, el coste del agua para los habitantes. Es decir, aquí tenemos, curiosamente, por ejemplo, que en Cataluña es la comunidad donde se paga más el metro cuadrado de agua, se paga casi el doble de Castilla y León, teniendo en cuenta que aquí llueve más que en Castilla y León, obviamente. Y esto hace ver de que era un concurso muy goloso, es decir, un concurso donde se está pagando el doble por el valor del agua. Y estamos hablando de una concesión de 50 años que, como dices, es más complicada en las aguas que en otros temas, hace que esta inseguridad, todo esto lo haga todo más complejo, es decir, que dimita un conseller, que no vaya a la firma. Sí, esto de cara eso afuera queda extraño. Sí, de cara afuera es como, bueno, ATI es un problema,
huele mal, pero es algo que nos queda como muy lejano, ¿no? En plan de, ¿qué es ATL? Sí, el agua... Bueno, ATL es muy importante, o sea, pensemos en lo que se llama el ciclo del agua, ahora me pondré un poco de didáctica, pero el ciclo del agua, es decir, desde el río al grifo de tu casa, el agua, pues primero se ha de captar, se ha de tratar, potabilizar, después se ha de distribuir a todos los municipios catalanes y una vez llegan al municipio se ha de distribuir entre todas, a veces distribuir entre todas las casas, tener la potencia necesaria para subir a todos los edificios, recoger esa agua, volverla a tratar y llega al mar, ¿no? Sí. Es un proceso largo y después hay dos tipos de gestiones, el agua en alta y el agua en baja. El agua en alta es la compañía que se encarga de ir a los manantiales, a los pozos, a las desaladoras, coger el agua, potabilizarla, que sea apta para consumo humano y repartirla a los que se llaman depósitos de cabecera de los municipios. Una vez llega ahí, se vuelve a comprobar que no hay ningún problema en el camino y que pues, todos los niveles de pH estén correctos, los de cloro estén correctos, bueno, pues que sea para consumo humano y bien. Y esto es la gestión en baja, que es desde los depósitos hasta el grifo de tu casa, con todas las condiciones de salubridad. En Cataluña aquí hay modelos diferentes. En unos modelos en España una sola compañía se encarga de todo el ciclo del agua, desde llegar a tu casa hasta la depuradora y lanzarla al mar. En el área metropolitana, o sea, Barcelona es su ámbito de influencia, es un poco más que el área metropolitana, pero Sabadell, por ejemplo, no está en el área metropolitana ni Terrassa y sí que da servicio a ATL. Lo que se había repartido toda la vida en dos: ATL, que hacía la gestión en alta, y después las empresas que hacían en baja, que esto va por ciudades, o en el caso o por municipios o por unión de municipios, esto depende de cada uno, ahí se monta como quiere. ATL era pública y se privatizó. Es súper importante ATL, es la empresa que nos permite en un primer momento que tengamos agua potable en casa. Vale, o sea que es una infraestructura básica. Es una infraestructura básica y es un monstruo de infraestructura. ¿Una estructura de Estado? Sí, de hecho técnicamente sería una es una infraestructura de Estado. Es una de las pocas compañías en toda España que tenga dos desalinizadoras, dos desaladoras y se hicieron en un momento pues que había agua. Curiosamente una estructura de Estado que se privatiza. Sí, se privatiza en un momento y bueno, y Esquerra Republicana de momento aún está defendiendo que esté privatizada, ¿no? Por una cuestión más económica, ellos consideran que ha de ser pública y es una cosa que está muy suya y siempre han dicho que ATL ha de ser pública. Incluso cuando se empezó a plantear la concesión hubo muchas críticas por parte de Esquerra Plana. Perdón que insista en una cuestión. También hubo alguna duda sobre si se habían pagado los impuestos que Sí, llegamos a esto. Espera, déjame acabar de explicar cómo funciona el de esto y después hablamos de los impuestos, porque esto es otra cosa de esas curiosas de la concesión que ha quedado ahí. Pues eso, después, la factura final del ciudadano, cuando tú te llega la factura en tu casa, ¿qué parte pagas? Bueno, tú la factura la pagas a la empresa que hace la gestión en baja, íntegramente. Ahí hay impuestos asociados y hay una cosa que se llama, el canon del agua y varias cosas, y ahí también se incluye el coste de la tarifa en alta. Es decir, de la factura la empresa que hace baja. Vale. Después, la empresa que hace agua en baja, mira, pues X es tanto y... le paga la del alta. Exacto, o sea, la alta le reclama y le paga la del alta. Es una parte importante de la factura, podríamos decir un 20% aproximado, te estoy diciendo de memoria, me puedo equivocar, no lo toméis como en serio, pero sí, sería más o menos así. O sea... Porque la concesión que da la Generalitat es para las dos, o es para la de alta, es para la de baja. La Generalitat solo tiene la agua en alta. La agua en baja es gestión municipal. Vale. Municipal o supramunicipal. Por ejemplo, en Barcelona. ¿Esa es de Barcelona, supongo, o no? Era la empresa mixta la que se ha anulado. Vale. Es de la concesión es Barcelona y los municipios de alrededor por una cuestión económica que es mucho más barato. Cuando más gente sale más barato, pues el agua la gestiona el área metropolitana de Barcelona. Y ahí estamos. Y después hay, por ejemplo, municipios que tienen la gestión en baja públicos, otros privados, otros mixtos. Aquí no hay un modelo claro, hay muchos modelos y es un debate súper interesante los modelos que hay de gestión. Sí, tema impuestos, perdona. Tema impuestos, sí, tema impuestos que te interesaba. Cuando haces una concesión, un contrato público, pues has de liquidar impuestos, en este caso el ITP. Nunca se ha pagado el ITP de Aigües Ter Llobregat. Que se lo ha ido perdonando la Generalitat. Se la ha ido perdonando y siempre que se ha pedido... De hecho, lo único que han pagado en estos momentos
los concesionarios, o sea, el consorcio liderado por Acciona, son los 299 millones que se pagaron el día 27 de diciembre, que fueron a pagar nóminas, los de las más cosas, no solo fueron nóminas, pero para entendernos, esas de las nóminas la pagaron. Y sí que ha hecho pues trabajos, desarrollando trabajos. Es un impuesto que pagarían a la Generalitat. Sí, pagarían a la Generalitat. 20 y pico millones, creo que es 50, no me acuerdo exactamente, pero sí, llevaría a la Generalitat, no han pagado y de hecho no se ha reconocido públicamente, le ha preguntado muchas veces la oposición, Ciudadanos y el PSC sobre todo han sido muy insistentes en hacer muchas preguntas a la mesa del Parlamento de por qué, dame los motivos de por qué se le estamos perdonando impuestos y siempre Generalitat ha tirado pelotas fuera. Y la oposición, es un tema que la oposición ha puesto sobre la mesa, de no puede ser con una concesión que en un momento que la Generalitat dice que no tiene dinero le estemos perdonando a un privado que nos pague una concesión que nos debe por derecho. Y también se dice lo que pasa que nunca se ha reconocido tampoco, pero es en el sector sí que se tiene, que aparte de los 299 las anualidades que iban ligadas tampoco nos han pagado. Claro, porque esto aparte lo que supongo significa es que si el Tribunal Supremo finalmente tumba la adjudicación, habrá unas indemnizaciones brutales y unos perjudicados que acabará siendo el ciudadano. Acaba siendo el ciudadano porque eso lo acabará pagando la ciudadanía, porque se pagarán es una cosa que sale de la Generalitat, la Generalitat el dinero es de todos, punto. Masculel hizo en julio de este año, en una de las últimas comparecencias que hizo con el caso ATL, una estimación que serían 326 millones de euros. Eso fue en julio de 2015. Acciona automáticamente dijo que no estaba de acuerdo con esta valorización, que habían habido unos trabajos, unas inversiones en infraestructuras que también se debían compensar, con lo cual ahí se le abre otro litigio a la Generalitat. Más el otro, digamos, el otro perjudicado, que es el al que se le descartó en el proceso de adjudicación, ¿no? Supongo que dará un lucro procesal. Sí, pero eso es otro problema, porque a ti te anulan la concesión, te dicen lo has hecho mal. El OARC tenía razón, con lo cual Acciona a estar fuera del proceso, y lo que decía el OARC es vuelve en el proceso de adjudicación, vuelve en el momento que se adjudica, es decir, la OARC sí que decía vuelve al momento de adjudicación a la mesa, con lo cual tenías otra oferta, se sobreentendía que iba a la otra oferta. La última sentencia del TSJC lo que dice directamente es que como hemos llegado donde hemos llegado, el concurso se anula directamente. O sea, que habría que hacerlo de cero otra vez. Claro, ¿se hace de cero o no? Bueno, claro, o se recupera la titularidad pública de la compañía. De hecho, hay muchas voces en el Parlamento. PSC puso en marcha una iniciativa parlamentaria que decía que efectivamente se debía recuperar la titularidad pública de Aigües Ter Llobregat. Era una empresa pública, tenía muchísima deuda en el momento que se privatizó. Pero no siempre, o sea, la LACA tenía más. Y se hizo una reestructuración, se negoció con la banca y ahora es una empresa viable, rendible. Si se vuelve a hacer pública, en el fondo podríamos estar hablando que hace 3 años fue como pedir un préstamo para pagar unas nóminas y todo vuelve a su origen con unos intereses elevados. Unos intereses muy elevados, porque aparte de lo que pagarás a Acciona, hemos de pensar que aquí tiene todos los costes de los litigios. Estamos hablando de millones de euros. Sí. Hemos llegado ya a una... O sea, primero, el primer litigio fue por una cosa que se llama las cautelares, que fue pedir a los tribunales que de forma cautelar, o sea, presentaron 2 recursos a la vez, uno diciendo la OARC tenía razón o no tenía razón cuando me anuló la concesión, y otro paralelo diciéndome, por favor, como medida cautelar, déjame dejar Acciona al frente de la compañía, porque la resolución que te decía del OARC, del tribunal, después Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, lo que te decía es que se debía, que quedaba fuera de licitación y sus resoluciones, son ejecutivas, con lo cual debías ejecutar. El TSJC en un primer momento te dice que no, que esas cautelares no te las va a dar, te las deniega. Mientras eso continúa sobre la mesa, te dice no, esas cautelares no te las voy a dar. Te las voy a dar porque yo estoy de acuerdo con la valoración del OARC. Vale. Que ellos alegaban una cuestión económica, que muy mal, y decían, sí, pero está mal hecho. Y otro litigante está mal hecho. Después de ahí vamos al Supremo, que el Supremo hace una de las sentencias más duras que yo he visto contra la Generalitat últimamente, que le dice eso, pues que fue demasiado valiente al firmar una adjudicación sin que la OARC hubiera resuelto y siendo conscientes que la OARC no había resuelto, con lo cual que apechugas, o sea, no lo hubieras firmado. Y después de esas cautelares, que no se hacen caso, se vuelve... Porque se ignora la sentencia.
Bueno, se alegan de que se recurre, se va recurriendo y dices, Vale. bueno, pues Y no es que me es falta el firme del a fondo. Me mando con las cautelas, pero me falta el Vale. del fondo, ¿vale? Pero todo esto tenemos que pensar que se va incrementando cada vez que va a paso Sí, las no, indemnizaciones sí, que sí. si Acciona no hubiera cobrado lo mismo, no cobrará lo mismo. Si el día 2 de enero le dice no se está mal hecho, pues el día 3 de enero se le anula y se devuelven los 299 millones y ya está. Claro, solo de interés estamos hablando de millones. Estamos hablando de millones. O sea, también habría habido litigio, claro que sí. Es que es absurdo pensar que en un contrato de este tipo no va a haber litigio. Sí, es una concesión de 1.000 millones de 50 años. Sí, claro sí. que va a haber un litigio. Es que en todas las hay. Otra cosa es cómo has actuado. Para ir terminando, podemos concluir que, habida cuenta de que todos los tribunales en distintas instancias han sentenciado contra la Generalitat, que incluso organismos autónomos como el OARC, independientes, han cargado contra la actuación de la Generalitat. Podríamos... Bueno, el OARC no carga contra la actuación. OARC te dice que está mal hecha. Está mal hecha. Tampoco no hace sangre, Vale, está mal hecho y ya está. los periodistas sacamos esas conclusiones, pero digamos que También le soy corrige. periodista, ¿eh? Bueno, le corrige, le dice que ha actuado Le hace mal. correctivo. Bien. Una de las conclusiones que coge más fuerza, según muchos analistas, es que ha habido trato de favor de la Generalitat hacia Acciona. Bueno, eso tendrá que decir un tribunal, ¿eh? O sea, parece, o sea, de Pero entrada... apunta hacia esa... Bueno, lo que dice la Generalitat y lo que se escuda la Generalitat es que no había dinero para pagar, con lo cual era como, vale, lo he de hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Alguien tiene una varita mágica y me va a sacar 300 millones de euros? No, yo no lo puedo hacer. O sea, ¿ha habido trato de favor? Bueno, apunta que sí, hay algunos indicios que, bueno, puedes ir por este camino, pero el hecho factible, lo que siempre los tribunales ellos han ido, lo que no digo yo, lo dice la Generalitat delante de los tribunales en todas las alegaciones, es que ellos no tenían dinero. Con lo cual, bueno, pasa que para una cosa así al final la factura puede ser mucho más cara para el erario público, que somos todos. Pues muchísimas gracias, Cristina Farrés, coordinadora del área de empresas de Crónica Global. Gracias también a Carles Enric, articulista de la columna No lo veo claro. Gracias a todos por seguirnos. Y bueno, espero que con esta interesante análisis... Se entienda un poco porque es muy complicado, es muy complejo. Estoy convencido de que es así. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a otros.